Muy buenas noches, soy estudiante del Tecnológico Monterrey, mi nombre es Diego Alejandro Sánchez Juárez, actualmente estoy cursando la materia de diseño del trabajo con la maestra Rebeca Catalina Romero Somera y a continuación les vamos a presentar el estudio del caso Flamineta. Los integrantes del equipo son Diana Lorena Covarrubias, Miguel Ángel López y su servidor, como ya se los mencioné, Diego Sánchez. El planteamiento del problema o la descripción principal del problema consiste en una empresa llamada Desarrollo de Productos S.A.D.C.B. Es una compañía fundada en 1963 que se dedica principalmente a la fabricación de tanques, estufas y calentadores de agua. Después de darnos una descripción de lo que es el proceso de producción que se lleva en los diferentes meses del año, las unidades que elaboran por mes y las unidades a las cuales supuestamente quieren llegar después de hacer este análisis, les vamos a presentar a continuación los distintos análisis y o resultados que obtuvimos tras hacer este análisis y para poder determinar la supuesta propuesta que tienen en mente y darles una retroalimentación en distintos aspectos, no solo de la productividad, sino en la ergonomía, por ejemplo, en la salud e higiene de los trabajadores y en distintos elementos que forman parte de una línea de ensamble en una industria. A partir del análisis en la elaboración de los diagramas, logramos encontrar que existían algunas operaciones y tiempos de espera que, aunque no se exponían textualmente en el caso de análisis, es evidente que podría existir una mejora en estos tiempos en caso de lograr quitar estos tiempos de demora. Enfocándonos en el proceso de almacenamiento de las piezas de la cubierta, bueno, en esta área existen diferentes demoras muy evidentes, las cuales generan costos, especialmente en el local en el que se almacenan las piezas, y dos operaciones tanto de transporte como de logística que, bueno, esas no vienen expuestas textualmente. Sin embargo, notamos que ahí al momento de la entrada, generar la entrada y la salida del almacén, por lo tanto es probable que en caso de hacer un análisis de costos y producción, se podría llegar a la resolución de que es muy conveniente invertir en la línea de subasambles para agilizar los tiempos y lograr que ambas piezas salgan de su línea al mismo tiempo. Con esto la operación disminuiría los tiempos de producción y haría más sencilla la toma de decisiones respecto a la línea de ensamble, que al final es en la que se enfoca el caso, y tendremos un mayor tiempo de gracia para hacer los tiempos más cortos. Es importante realizar también un análisis de los costos y la productividad y, basándonos en ellos, hacer una propuesta, crear un escenario supuesto para compararlo con el actual y así determinar si nuestra idea resulta rentable o no. En el planteamiento del caso pudimos observar que el turno matutino va a trabajar 8 horas y el vespertino 7.75 horas. Sin embargo, el turno matutino sí tiene hora de comida, mientras que el vespertino no, por lo que, aunque el turno matutino es, en teoría, más largo, tiene menos horas efectivamente trabajadas, ya que ellos trabajan 7 y los del turno vespertino 7.25 horas. Aún con esta diferencia de horas trabajadas, se les paga lo mismo a ambos turnos. Por lo tanto, si se hace un cálculo de los costos de mano de obra, podemos observar que es menos rentable el primer turno. Esto no solo afecta los costos, sino también la productividad. Sabemos que el turno vespertino trabaja 15 minutos más que el matutino, lo cual representa un 3.6% más de tiempo y, por lo tanto, un 3.6% más de producción. Al hacer esta distribución, tenemos que el primer turno se encarga del 46.4% de la producción total y el segundo turno del 53.6%.
Sabemos que una empresa no le puede reducir el sueldo a un empleado, por lo que la solución sería emparejar las horas trabajadas de ambos turnos, aumentando 15 minutos de trabajo al turno matutino. Con este cambio, pasaríamos de cubrir solo un 88.12 de la demanda a satisfacerla completamente con un 101.66%. Después de haber realizado ese tipo de análisis para el costo, las operaciones, productividad y los diagramas de flujo, después tuvimos que realizar el análisis para calcular el tiempo estándar de las operaciones y de los operarios. Primero que nada, como podemos ver en la tabla, tenemos los distintos tipos de suplemento para las distintas estaciones, ya que debido a las diferentes estaciones y el tipo de actividad que se realizaba en cada una de ellas, tuvimos que calcular el factor de suplemento para el operador hombre, como lo mostramos. Después ya con eso pudimos calcular lo que viene siendo el tiempo estándar para cada conjunto o línea de ensamble, y como lo podemos observar, en la primera obtuvimos un tiempo estándar de 12.52, en el segundo un tiempo estándar de 6.26 y en la tercera 4.38. Después de eso tuvimos que sacar el tiempo que duraba cada tarea en promedio, como lo podemos ver aquí en las tablas, y poder aún así calcular la eficiencia que tiene cada método o en cada escenario. Y aquí podemos observar las dos tablas de la eficiencia con el número de estaciones ya acomodadas, y como podemos ver en la deseable tenemos 3 estaciones y en la actual solo tenemos 2, y nuestra eficiencia solo se dividía en las 2, y aquí en este caso reducimos los tiempos de ocio, los pudimos distribuir de una mejor manera para que hubiera menos tiempo de ocio por operación y poder así tener una mejor línea y mejor flujo de las operaciones de la empresa. Tras haber realizado el análisis para el tiempo estándar y calcular el número de estaciones, tuvimos que hacer el análisis de la ergonomía e higiene del área de trabajo. Después de haberlo realizado y poder calcular el factor de suplemento por las distintas acciones que conllevan las operaciones, pudimos identificar diversos factores y normas que se están incumpliendo dentro de los parámetros establecidos en las industrias, por lo cual presentamos nuestras recomendaciones que se podrían implementar para tener una mejor eficiencia productiva y evitar que los trabajadores tengan alguna lesión o lleguen a tener alguna fatiga prolongada y abrumen la productividad de la industria. Primero que nada, implementar el uso de sillas para los trabajadores que su operación la realicen en un mismo lugar sin moverse. Mejorar la ventilación de la planta debido a que la mala oxigenación en el cerebro provoca la fatiga, además de los operadores que tienen que estar cargando cosas empiezan a producir sudor y con una alta temperatura del lugar la fatiga se acelera. Después, trabajar una mejor distribución de las líneas de ensamble y sobre todo para los operadores que realizan cargamentos pesados que tengan como uso obligatorio una faja para evitar lesiones en la espalda baja. Evitar lo menos posible las actividades monótonas, de alguna forma optimizar la actividad para que con tantas repeticiones al operador no le produzca una fatiga prolongada. Y por último, y más importante, capacitar de la mejor manera a cada operador en cada distinta operación que haga. Esto es un punto muy importante a considerar en las industrias para evitar accidentes, reducir tiempos, mejor organización y eficacia, todo con el fin de mejorar la productividad de las industrias. Y por último, en conclusión, tras haber realizado este proyecto nos queda muy en claro que el poder calcular todos estos elementos dentro de una industria es de suma importancia para poder tener un análisis, identificar las áreas de oportunidad y atacarlas para ser mejores cada día como industria. Además de que son tantos detalles que se relacionan unos con otros y que al final todos son muy importantes para tener una mejor productividad como industria y lograr los objetivos que se deben de proponer cada segundo, minuto, hora, día, semana, mes y año. Es por esto que este proyecto nos ayudó a poder identificar cada factor, calcularlo y darle una interpretación para mejorarlo, porque así es como trabaja un ingeniero industrial, tiene que estar constantemente en mejora.